Muy buenas noches para todos o a la hora que estén escuchando este podcast. Gracias por escuchar este episodio. Y hoy no es un podcast tan extenso. Creo, a cuentas rápidas, 20 minutos para aprender algo más del fútbol global. Es un podcast que llevó un tiempito hacerlo, porque había que averiguar mucho, leer mucho en diferentes páginas, pero un podcast que al final me gustó como quedó, un podcast en el que siento que nos desenvolvimos bien en el tema y en el que, bueno, espero les agrade. Quien les habla es Alejandro Álvarez, uno de los mejores periodistas en proceso y creador del Banquillo, esta sección especial de podcast de Total Fútbol. Bueno, y pasamos a lo que son las ideas generales, ¿no? Lo que se llama la introducción. Eh, Parte en la que los introduzco a lo que es el tema, para que se hagan una idea del proceso de creación de un podcast. Pero bueno, entrando en materia, en el fútbol existen cosas extrañas. El mundo del fútbol es algo complejo. Lo que uno ve por encima, 11 contra 11, corriendo detrás de un balón, dos locos llamados técnicos, más quién sabe cuántos más personas de su cuerpo técnico. Bueno, eso es lo que uno ve. Pero al revisar la historia o al revisar una parte de la historia del fútbol, más específico en los mundiales, encontré un pequeño patrón que sucede un par de veces, ¿no? Y más en los últimos 3 mundiales. Si mal no recuerdo, traigo aquí a ustedes 5 mundiales. No sé si ese es el dato exacto de 5. Los que traigo ya no me acuerdo bien. Pero digámoslo así. 5 mundiales en los que la selección ganadora se queda eliminada en fase de grupos. Y creo que en las últimas décadas, iba a decir, en los últimos mundiales, eh, se ha visto ese patrón, ¿no? En la que la selección, ¿no? Llega con todas las ínfulas, ¿no? De un campeón. Y lastimosamente, equipos pequeños o selecciones pequeñas o con no tan buen nivel como la campeona, los eliminan y quedan terceros o cuartos, para colmos de colmos. Y para esto me va a remitir primero al Mundial del año 1998. La verdad no hace mucho, en el que Francia fue el campeón de aquel mundial y además de ser el campeón, fue el anfitrión. No les voy a contar lo que es fase de grupos ni quién les tocó en aquel mundial, no. ¿Por qué? Porque es un rollo más grande, es algo más complejo de explicar. El podcast se extiende más y se perdería la magia de esto, porque les estarías dictando un tema y no les estaría como contándoles esta historia. Realmente les voy a contar de una de los espoleo la semifinal y final de cada mundial. Entonces, en aquel momento, en el 98, en el que Francia quedó campeón, disputaba la semifinal contra Croacia. Aquí me llega a memoria la final de Rusia también, en la que Francia le ganó a Croacia, pero esta vez fue una instancia anterior llamada semifinal, donde Francia gana 2-1 sobre Croacia. Sí, tenían una presión muy grande siendo la selección anfitriona, pero también el apoyo inmenso, inmenso de sus ciudadanos o de su afición, ya que como tal no tenían de pronto que viajar o pagar una millonada tal vez por ver a su selección jugar. Siendo así, Francia disputaría la final frente a Brasil el 12 de julio en el estadio Saint-Denis. Creo que no está bien pronunciado, pero en español sería así. Donde fue una final rara. Francia golea a Brasil 3-0. Brasil realmente, para que le marquen 3 goles, pues es algo complicado, ¿no? Luego pasamos al siguiente mundial,
4 años después, al año 2002, donde aquí empieza el patrón. Francia queda eliminada del mundial en fase de grupos. El mundial de 2002 se realizó en 2 países, Corea y Japón. Francia, como lo digo, era el campeón y además el defensor del título. En este momento, Francia y Uruguay pues se despiden rápidamente del mundial en un grupo, digámoslo, parejo, donde les tocó, déjenme reviso, contra Senegal, Dinamarca. El grupo era así: Francia, Uruguay, Senegal, Dinamarca. Era así, donde los equipos revelaciones de este grupo serían Senegal y Dinamarca. Dinamarca quedaría primero con 7 puntos y Senegal le seguiría con 5. Y Francia tan solo lograría tener un punto. Creo, si mal no estoy, ese punto lo consiguió contra Dinamarca. Estos 2 equipos pasarían a las siguientes rondas y listo. Por otra parte, Portugal también queda eliminada de este mundial y su grupo estaba conformado por Corea, que era una de las anfitriones, Estados Unidos y Polonia. Bueno, era un grupo, digamos, un poco más complicado, un poco más exigido, ¿no? Y la recordada Argentina de Marcelo Bielsa, que había arrasado en las eliminatorias, tampoco logra meterse entre los 16 mejores del mundial, ¿no? Quedando eliminada con Nigeria en un grupo en el que clasificaron Suecia e Inglaterra. Italia, pues, datos adicionales, ¿no? Avanza en grupos, pero se va en octavos de final luego de caer contra la anfitriona Corea 1-2. Así entonces, en este pasamos al Mundial del 2006, 4 años más tarde, donde Italia queda campeona. Italia, su grupo no, bueno, creo que no era tan complicado, aunque tan solo tuvo 7 puntos y su grupo era Ghana, Estados Unidos y República Checa. Italia queda primera, 7 puntos de 3 partidos jugados, ganó 2 y empató 1. El que empató fue contra Estados Unidos. Bueno, en este mundial le tocaba a Italia enfrentarse, ¿si era Italia? O sea, sí, perdón, a Italia le tocaba enfrentarse contra Alemania. Alemania era el anfitrión de este mundial, ¿sí? Dice aquí semifinal, Alemania 0, era el anfitrión, Italia gana 2 por 2 goles, 2-0, mejor dicho, para no enredarme. Lo gana en el tiempo extra. Así que la final les tocaría contra una de las selecciones duras, con buen nivel, que era la selección de Francia. En esa final quedaron 1-1, entonces por fuerza mayor se fueron a penales, donde Italia gana 5-3. Y aquí ya nos acercamos un poco más a lo que es la actualidad, bueno, no hace mucho, bueno, ya casi 14 años, del Mundial de Sudáfrica 2010, donde se repite el patrón. Italia queda eliminada en fase de grupos. Y su grupo, la verdad es que no, bueno, yo no tuve la posibilidad o la fortuna de ver aquel mundial. Ya del 2014 en adelante sí, pero en aquel momento, en el 2010, no. Entonces no sé en qué momento pasaba Italia y por qué momento pasaban las selecciones que conformaban su grupo. Por ejemplo, su grupo estaba conformado por Paraguay, Nueva Zelanda, Eslovenia y la actual campeona de quien estamos hablando, Italia. Italia queda última del grupo con tan solo 2 puntos. O sea, esto nos referimos que empató 2 partidos, uno frente a Paraguay y el otro frente a Eslovenia. Paraguay queda primera del grupo y Eslovenia segunda. Como digo, la verdad no sé en qué momento se encontraban las selecciones que conformaban este grupo, porque para que Italia quede última, como bueno sucedió en este mundial que tampoco clasificó, pero ese es otro rollo más grande,
no sé en qué momento se encontraba, de pronto Paraguay, de pronto Eslovenia. Venían con un nivel fuerte, de pronto venían con muchas expectativas, lo que pudo que les sirviera para tener mejores resultados o rendimientos, ¿no? Esta competición fue entre el 11 de junio al 11 de julio, siendo la primera vez que el torneo se disputaba en África. Estos son datos adicionales, ¿no? Pero que son relevantes, que son de cultura general, digámoslo así. Y esta era la quinta vez que un mundial se realizaba en el hemisferio sur. Esto hasta geografía tiene, superando el país anfitrión en la elección previa a Egipto y Marruecos. O sea, en palabras más, palabras menos, el mundial se tenía la posibilidad de elegir entre tres países, lo que era Sudáfrica, lo que era Egipto y lo que era Marruecos. El mejor de este mundial fue Diego Forlán, un gran jugador uruguayo para los que no lo conocían, y el mejor jugador joven y que actualmente es infravalorado. De eso podemos hablar en otro episodio, de jugadores infravalorados. Thomas Müller, pilar de la selección alemana y además de su actual equipo, el Bayern Múnich. Y el campeón de aquel mundial fue España, que sumaba su primer título. Aquí hablamos de España. Pasamos entonces a lo que es el mundial del 2014. Bueno, el grupo de España, como era el campeón, ¿no?, era el siguiente: España, Chile, Suiza y Honduras, respectivamente, quedaron así en su lista, quedando Chile y España con los mismos puntos, pero por diferencia de gol España pasa primero. O sea que España sumó o no le metieron un gol más que a Chile. Quedaron un gol por encima de España, le ganó a Chile, digámoslo así. La semifinal de aquel mundial fue Alemania versus España, donde España le gana tan solo por un gol a Alemania, y la final fue entre Países Bajos ¿sí?, y España, donde también ganan 1-0 en el tiempo extra. Pasamos al Mundial del 2014, donde la selección española fue eliminada en fase de grupos. Aquel mundial se realizó en Brasil. El grupo que le correspondió esta vez a España fue Países Bajos, Chile, España, que era la actual campeona, y Australia, respectivamente. Quedaron así en su grupo, donde Países Bajos logró tener un puntaje perfecto en la tabla. De 3 partidos jugados, 3 ganados, sumando 9 puntos. Y le seguía Chile con 6 puntos, y España quedó con 3 y Australia 0 puntos. En aquel mundial, pues Alemania se consagró campeona del mundo. La Copa Mundial de esta vez, de esta edición de la FIFA, como le había dicho, se celebró en Brasil, y en portugués sería Copa do Mundo FIFA 2014. Fue la 20ª edición de la Copa del Mundo, ¿no?, y se realizó en Brasil, otra vez lo digo, entre el 12 de junio y el 13 de julio. Por segunda vez, dicho país, tras el campeonato de 1950. Palabras más, palabras menos, Brasil ya había sido anfitriona de un anterior mundial en el 1950. Alemania con este título sumaba su cuarto a nivel mundial. El goleador de este mundial fue James Rodríguez con 6 goles, y fue la revelación además, y allí fue donde fue observado por grandes equipos de Europa, entre ellos el Real Madrid, y ya todo el mundo conoce su historia. El grupo de Alemania, para lograr ser campeones de este mundial, le correspondió el grupo G, y respectivamente quedaron así: Alemania 7 puntos, Estados Unidos 4 puntos, Portugal 4 puntos y Ghana 1 punto. Así que no ganaron. Chiste malo, pero bueno. La semifinal de Alemania, ya se imaginarán contra quién era. Contra la anfitriona, Brasil, que por justicia divina perdieron. Porque bueno, fue polémico el partido contra Colombia, ¿no?
Entonces la semifinal estuvo contra una selección muy dura. El partido, a pesar de que era dura la selección, los golearon. El recordado 7-1. Siendo así, entonces pasó a la semifinal Alemania versus Argentina. Luego de esto, Alemania, de un partido duro, de un partido intenso, Argentina o ambas selecciones, digamos, se estaban preparando para ya lo que era la tanda de penales. Creo que realmente no faltaba mucho para lo que era los penales, cuando Mario Götze, creo que se llama, le marcó el gol a Argentina ya para acabarse el partido. De esta forma Alemania queda campeón y pasamos al Mundial del 2018, donde Alemania se repite el patrón, queda eliminada en fase de grupos. El grupo que le correspondió fue el grupo F. Ya casi voy a terminar, no me hace falta mucho realmente. Voy a acelerar un poquito porque creo que estoy dando datos que son irrelevantes, pero bueno, sigamos. El grupo que le correspondía a Alemania era el grupo F. No era un grupo, creo yo, complicado para Alemania. Llevan una selección muy fuerte. Alemania siempre ha sido una selección que tiene muchos jugadores de alto nivel. Sencillamente de las mejores selecciones del mundo. Actualmente la primera es Brasil, si mal no recuerdo. Sí, creo que es Brasil o Bélgica. Bélgica siempre se mantiene ahí. Su grupo respectivamente quedó de la siguiente manera. Suecia con 6 puntos, México le seguía con 6 puntos, pero por diferencia de gol pues quedó segunda. Corea del Sur 3 puntos y Alemania solo logró sumar 3 puntos. Perdió 2 partidos y ganó 1. El que perdió fue contra México o lo empató, no me acuerdo, pero creo que fue el que perdió contra México. Siendo así, sí, aquí dice, fue el 17 de junio donde Alemania pierde frente a México 1-0. Luego pierde otra vez contra Suecia 1-0. Sí, creo que es 1-0. Sí, creo que es 1-0. Y creo que empata contra Corea del Sur. Los datos están enredadísimos. Y bueno, de esta forma el patrón se repite y el campeón defensor queda fuera en primera ronda. Este fue el caso de muchas selecciones y entre las más duras Alemania, que quedó última del grupo, lo repito, con Suecia, México y Corea del Sur. Esta es una de las sorpresas más grandes de la historia, ¿no? Porque se llega el Mundial del año 2022, donde el campeón defensor de este título es Francia. ¿Será que se repite el patrón? ¿Será que Francia quedará eliminada en fase de grupos nuevamente? Bueno, pues después del Mundial estaremos hablando y tocando nuevamente este tema para ver si el patrón se repite o no. 3 mundiales seguidos en los que el patrón se repitió y en los que de pronto puede ser una cuarta vez. Vamos a esperar Francia cómo llega al mundial. Llega, creo yo, fuerte porque tiene jugadores jóvenes buenos. Ya los mayores, digámoslo así, los que ya tienen más experiencia, puede que estén al mismo nivel, porque una cosa es experiencia y otra cosa es nivel. Pueden ser que tengan un muy buen 11 y unos muy buenos alternantes de suplentes, ¿no? Pero suplentes suena feo, es más bien como alternantes. Creo yo que Francia va a romper este patrón y Francia tranquilamente puede pasar a las siguientes rondas y de pronto iniciar con un patrón que es ser 2 veces seguido campeón del mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo así? Y así, de esta forma, hemos llegado al final de este podcast, de este episodio. Espero haya sido el agrado de ustedes. Y nada más. Recordándoles que hacemos muy buen contenido en TikTok.
donde se actualizan de una forma rápida con las últimas noticias del fútbol global. Y en Instagram también estamos seguido publicando noticias de otro formato, pero donde las llevamos también muy fácil y donde pueden activar la campanita. En Twitter de vez en cuando, pero no estaría mal que se pasen por allí y puedan darle follow. Y como El Banquillo, los podcasts que escuchan en Spotify y YouTube. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima.